todos los que se han ido reuniendo en estos últimos minutos. Bienvenidos todos a esta actividad que tiene el Centro Nacional de Bioética CENAVI los primeros viernes de cada mes, donde tratamos de hacer una acción divulgativa sobre temas de interés, sobre todo relacionados con la bioética. En esta oportunidad tenemos un tema de sumo interés, como el hecho de la ética de las publicaciones científicas y de las revistas depredadoras. Y para ello contamos con dos especialistas en la materia, además personas muy de nuestro afecto, pues, que son el doctor Herbert Stigman y la doctora Consuelo Ramos de Francisco. Vamos entonces a tratar de darles rápidamente los rasgos más importantes del currículum del doctor Stigman. A los primeros son, por supuesto, de él como relacionado con las publicaciones. Él fue editor de Archivos Venezolanos de Psiquiatría y Neurología, es cofundador y expresidente de la Asociación de Editores de Revistas Biomédicas Venezolanas, ACERENO, es miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICYT, donde fue es expresidente de la Comisión de Publicaciones de Ciencia y Tecnología. También es miembro del Comité on Publication Ethics, COPE, y miembro de su International Advisory Process. Me perdonan la mala pronunciación. Es miembro del Council of Science Editors, de eCancer, Medical Science, de la Junta Editorial, miembro de la Junta Editorial, miembro de la European Association of Science Editors. Esa es su carrera, digamos, relacionado con el mundo editorial y también el mundo médico, pues profesional, es un médico psiquiatra, egresado de la UCB, que se desempeña como adjunto especialista 2 en el servicio de psiquiatría del Hospital Vargas de Caracas. Es alumno del King's College del Reino Unido, miembro del Royal College of Psychiatrists del Reino Unido también, es miembro de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría y de la World Association Medical Editors, WAMI, por las siglas, y además es un árbitro, revisor, miembro del comité editorial de varias revistas nacionales e internacionales. Vamos ahora con nuestra otra invitada, que es la doctora Consuelo Ramos de Francisco, que también pertenece a la Universidad Central de Venezuela, es bibliotecólogo, historiador, documentalista, tiene doctorado en Historia de la Universidad Central de Venezuela, es vicepresidente de ACRM, que es la Asociación de Editores de Revistas Biomédicas Venezolanas, especialista en bibliotecas universitarias y en revistas científicas, profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología en Medellín, Colombia, presidente y fue presidente y luego vicepresidente de APU-UCB en los periodos 2009 y posteriormente 2014 a 2016. Miembro y coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación de Revistas Científicas, CONACYT, del 2000 al 2009, docente de la UCB, profesor investigador con nivel asociado, ex coordinador de investigación de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCB, expresidente de la Comisión de Estudios Humanísticos y Sociales, CSH-UCB, y miembro de su directoria en el periodo 2002-2005. Coordina y dicta la asignatura Gerencia de Revistas Científicas y el taller de indización de publicaciones periódicas. Es tutor de 140 tesis de pre y posgrado, premio a la trayectoria académica UCB 2002. Orden José María Vargas y Orden Andrés Bello, publicaciones en revistas nacionales e internacionales, ponencia de proyectos de investigación, editor y miembro de cuerpos editoriales nacionales e internacionales. Por supuesto, es una síntesis de estas dos personajes pues, que tenemos hoy, que son especialmente, digamos, preparados o duchos en esta materia que vamos a tratar hoy, que es justamente el de la ética de las publicaciones científicas y el de las revistas depredadoras. Entonces los dejo en primer lugar con el profesor Herbert Stigman para que comience pues, con su parte de esta conversación. Por Stigman es todo sí.
¿Me oyen? Está claro que hay una presentación pregrabada, ¿no? La tienen que montar, está grabada ya. ¿La tienen ustedes? Ajá, Sí, la estoy buscando. Ya. ajá. Buenas tardes, colegas, señores, señores. Nos corresponde en esta oportunidad hacer algunos comentarios en relación a aspectos éticos relacionados con las publicaciones científicas. ¿Qué vamos a entender por publicaciones científicas y cuáles son sus características? Nos vamos a referir a publicaciones que hoy en día no se presentan únicamente en el tradicional formato impreso, sino también en los novedosos sistemas electrónicos y los distintos medios de difusión, incluso las redes sociales, tal como es aceptado ya internacionalmente. La presentación es grabada debido a las inestabilidades eléctricas y de Internet en la zona donde yo resido. Al ser grabada nos obliga y compromete con los tiempos estipulados para la presentación. Y esta presentación se va a hacer con el apoyo de la profesora Consuelo Ramos, quien se va a dedicar especialmente a lo relacionado con las revistas predadoras y las revistas secuestradas. ¿Qué se entiende por publicación científica? Hay que definir algunos aspectos. Quizás una de las más completas definiciones de una publicación científica en cualquiera de los formatos conocidos surgió en el año 1968, ya más de 40 años atrás, en la revista que en aquel tiempo, hoy en día llamada Science Editors, una revista que elaboró en aquel tiempo el Council of Biology Editors, hoy en día el Council of Science Editors. Y ellos definieron un documento interno, consideraron como publicación científica aquella que reunía todas o estas siguientes características: de que los árbitros puedan evaluar las observaciones, de que los experimentos se puedan repetir, de que hubiese un proceso intelectual, un trabajo intelectual del material que se estaba presentando, de que la publicación pueda ser percibida sensorialmente, una definición muy sutil, muy eufemística, de que sea una publicación permanentemente recuperable y no que se pierda en algún recurso de archivo o cosa perecedero, que esté disponible a la comunidad, y yo añadiría hoy en día no solo disponible a la comunidad, sino disponible a la comunidad internacional, y de que cualquiera que quiera hacer un escrutinio, una revisión de esos artículos, pues que lo pueda hacer. Tenemos que mencionar también los conceptos de fraude científico. Toda la actividad científica, desde la investigación hasta la publicación y la distribución, está basada en estos tres elementos: honestidad, confianza y transparencia. El fin último, la base esencial y fundamental de la actividad científica. Cualquier alteración relacionada con estos tres elementos significa que vamos a caer en problemas relacionados con la ética o con el fraude científico. La actividad se relaciona con los siguientes componentes: con los autores, con los editores, con los árbitros, con los anunciantes, con los impresores y finalmente los lectores o consumidores de esta información. En cualquiera de estas áreas puede haber y hay asuntos relacionados con la ética y con el fraude científico. Sin embargo, los principales elementos son el autor por una parte y el editor por la otra. El autor, porque es el que aporta, él o los autores son los que aportan, ofrecen un aspecto original, manejan un lenguaje científico que se debe caracterizar por ser claro, preciso y conciso, lo que se llamaba o llama también CPC. Debe presentar el trabajo de una manera que llame la atención, debe tratar de lograr la perfección y finalmente debe lograr ser citado. Es la ambición final, el objetivo final, y que hoy en día incluso es más exigente todavía. No solo que se debe procurar ser citado, sino que esa información pueda ser o va a ser utilizada. Eso debería ser la graduación, entre comillas, de la
aporte que pueda dar el autor. En cambio, el editor es responsable de recoger esa información, hacerla presente, hacerla visible, garantizar su distribución y cumplir con lo estipulado en lo relacionado con la frecuencia y la puntualidad de su publicación. Todo esto dentro de un marco de una carta de compromiso entre el autor y el editor. Una vieja discusión que cada vez se perfecciona más. ¿Cuáles son las características de una persona para ser considerado autor de un artículo científico? Lo esencial, el autor o el grupo de autores, si son artículos de varios autores, todos y cada uno de ellos deben cumplir con estos 4 compromisos, con estas 4 características. Esto vale para cada uno de los autores y los coautores o autores secundarios. El que no cumpla con estas características internacionalmente no es considerado como autor. Y entonces, el autor, para ser considerado como autor, debe haber contribuido sustancialmente desde la concepción o diseño del trabajo, de la investigación, hasta el análisis y la interpretación final de todos los datos que se recogieron. Debe contribuir en el diseño y del contenido intelectual. Debe, y finalmente cada uno de ellos debe aprobar por escrito con su firma la versión final que se va a someter a publicación. Con esto se pretende evitar de que una vez que el trabajo aparezca publicado en algún medio y de que surjan notas de retractación, observaciones, correcciones, que alguien pueda afirmar, no, yo no soy responsable de esa versión final, yo solo me limito a lo siguiente. Hay un elemento novedoso ahora, y es que aquellas personas que participaron en un manuscrito de una investigación científica, pero que no reúnen el conjunto de estas 4 características, son entonces contribuyentes. No se les considera autores, pero sí se les reconoce de que han contribuido de alguna manera a la publicación. Lo que se pretende con esto es que esté claro no solo quiénes son los autores y que tampoco se quiere descalificar a nadie por no reunir todas estas condiciones. En algún punto pueden encajar, bien sea como autores o como contribuyentes. ¿Cuáles son los objetivos? A grosso modo, ¿por qué alguien comete fraude científico? ¿Por qué alguien se involucra en aspectos relacionados con la ética? En primer lugar, al menos en nuestro medio, por las maneras como son valoradas las actividades en nuestro mundo académico, en el mundo científico, abultar el currículum personal, particularmente en lo referente a las publicaciones, la cantidad de publicaciones. Es un tema que se puede desarrollar. Debemos recalcar que hay que tratar de lograr de que no se valore tanto la cantidad de las publicaciones, sino la calidad de las mismas. Otro elemento que contribuye a que se cometan estas irregularidades es que algunos autores creen que corren muy poco riesgo y que tienen posibilidad de conseguir grandes beneficios por integrarse o participar en estas irregularidades. Otra posibilidad es que pueden obtener beneficios materiales. Una que parece muy ingenua, pero es así, por algunos autores desconocen, nunca se han dignado, nunca se han hecho el esfuerzo por conocer las normas éticas relacionadas con las publicaciones de artículos científicos. Y hay finalmente otra posibilidad que de tanto en tanto surge, tanto nacional como internacionalmente, problemas mentales por parte de algunos otros autores. Problemas mentales que pueden ir desde, en un extremo, enfermedad mental claramente diferenciable, hasta trastornos de personalidad, trastornos del carácter. Los distintos escenarios en los cuales se presentan estas situaciones son muy amplios y van desde el mundo académico, desde aspectos legales relacionados con el derecho a autor, asuntos relacionados con la publicidad, conflictos de interés, el plagio, aspectos financieros. Un detalle muy importante, muy arriesgado, es el de lo que en inglés llaman whistleblowers, que son aquellas personas que corren enormes riesgos desde el punto de vista de su vida profesional y a veces hasta desde el punto de vista personal cuando denuncian el haber descubierto alguna actividad irregular por parte de algunos autores.
Este es un tema muy amplio que se está discutiendo ampliamente en algunos medios internacionales, cómo lograr proteger a estos denunciantes. Internacionalmente hay varios organismos que están involucrados en esta actividad. Quizás de los más conocidos en el Reino Unido, el COPE, el Committee on Publication Ethics, y en Estados Unidos la Oficina de Investigación, el ORI. Hay documentos muy obligatorios actualmente, como por ejemplo la obligatoriedad de integrar un manuscrito referente a trabajo de investigación clínica en un registro internacional de investigaciones clínicas. Y finalmente, dos grandes organizaciones, el Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas en el mundo médico y la asociación WAME, World Association Medical Editors. En Venezuela, los principales organismos involucrados en esto por parte del gobierno de FONACYT, pero en el mundo académico están los CDCH de distintas universidades y organismos bastante independientes como ACRM, la Asociación de Editores de Revistas Biomédicas. Debe informarse o aclararse que en Venezuela no existe ninguna oficina central del gobierno que vigile o supervise la correctitud de los manuscritos aparecidos en las publicaciones científicas. Los autores. ¿Cuáles son las principales violaciones que pueden cometer los autores relacionados con ética en publicaciones? Uno, no reunir las condiciones de ser autor, las 4 condiciones que habíamos mencionado anteriormente. Muy frecuentemente las irregularidades relacionadas con duplicidad de publicación, es decir, que colocan el mismo manuscrito en distintas revistas y distintas publicaciones, bien sea nacionales o internacionales. La fabricación, falsificación y plagio de información científica, FFP por sus siglas, problemas relacionados con conflictos de interés, problemas relacionados con irrespetar el anonimato de pacientes, el irrespeto a las normas de investigación y finalmente crasos asuntos relacionados con mercantilismo o vedetismo o vanidad profesional. Ya en 1894, probablemente fue Luis Rasetti, porque no aparece firma, pero fue el director de la revista, nuestra conocida revista Gaceta Médica, en 1894 ya hizo un comentario relacionado con esto, relacionado con las irregularidades en cuanto a la publicación de trabajos originales o no en una publicación científica, como lo fue en aquel tiempo en la Gaceta Médica. Los editores también pueden estar involucrados en esto, como se mencionó anteriormente. En primer lugar, cuando no logran que su publicación, la cual dirigen, no cumple con el requisito ofrecido de frecuencia y puntualidad de su revista. No cumplen con colocar su revista y mantenerla en los principales índices y bases de datos internacionales. Deben ser vigilantes de tener un buen equipo de revisores, de árbitros para la revisión de los manuscritos. Deben vigilar de que su revista sea distribuida en aquellos sitios, en aquellos establecimientos donde debe aparecer por asuntos de política editorial, garantizar la presencia y visibilidad en los distintos medios, asuntos relacionados con la publicidad, si su revista recibe asuntos de publicidad, y finalmente vigilar que no aparezcan duplicidad de artículos. Todo un proceso muy cuidadoso que hay que vigilar constantemente. Los árbitros, por su parte, tienen también sus grandes responsabilidades. Entre otras cosas, los árbitros deben estar en pleno conocimiento cuáles son las normas para el autor y las normas para los árbitros de su revista en particular. Deben respetar la confidencialidad del material que están recibiendo y deben cuidar de no utilizar la información que les llega por vía confidencial, no utilizar esa información, sino hasta después de que el manuscrito haya sido publicado. El árbitro debe estar consciente que tiene una responsabilidad pedagógica, una responsabilidad orientadora, y en tal sentido debe saber manejar un lenguaje apropiado y en ninguna forma ofensivo o denigrante hacia el material que está revisando. El árbitro debe cumplir con los cronogramas, con los tiempos establecidos que se le pide en cuanto a la revisión de los artículos. Es la principal queja que establecen en nuestro medio los editores, los directores de la revista cuando los árbitros no cumplen con los tiempos establecidos.
Los directores de las revistas también tienen sus responsabilidades. Hay que señalar que en primer lugar son los absolutos responsables de todo lo que se publica. Deben garantizar o permitir la posibilidad de que en sus números aparezcan notas de retractación o notas de corrección sobre algún artículo aparecido anteriormente. Vigilar la calidad de la traducción de los artículos, aquellos que van en idioma original y generalmente el inglés. Deben respetar el texto de los manuscritos, no alterarlo, y si acaso lo van a alterar, participarlo a los autores y tener la anuencia de los autores del artículo para ser publicados de esa manera. Por razones de tiempo no nos podemos extender más. Nos queda pendiente hablar los aspectos éticos relacionados con los anunciantes, con los lectores y con los impresores. Con cada uno de ellos hay problemas relacionados con cumplimiento de normas éticas. Nos continúa en la presentación, como he dicho anteriormente, la profesora Consuelo Ramos, que se va a encargar de lo relacionado con las revistas predadoras, revistas secuestradas, términos y situaciones muy novedosas, no tanto internacionalmente, donde ya es conocido hace unos 10 años, pero en Venezuela sí, en los últimos quizás 4 años, esto comenzó a ser un problema en las revistas científicas venezolanas. Se le agradece al CENAVI, la oportunidad que nos dieron para presentar este material y a todos ustedes por la audiencia y su asistencia. Muchas gracias. Vladi, silencio. Hay que abrir los micrófonos. Sí, adelante, profesora Consuelo, ya puede comenzar su conferencia. Sí. ¿Qué volumen? ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, 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 sí se oye. Ajá, perfecto. Gracias. Bueno, primeramente gracias al CENAVI por la invitación y por, bueno, un tema que nos preocupa, tanto como lo expresó el doctor Stegemann como a mí, nos viene preocupando desde hace tiempo, lo hemos señalado y está en el mundo. Quiero empezar por nuestros 300 años también de nuestra universidad. Es momento propicio para recordar que nuestra universidad desde sus primeros años mantuvo revistas y hay una serie de revistas, espero que un artículo, estoy haciéndolo justamente sobre todas las revistas que la universidad publicó, por lo menos que ha publicado hasta ahora. Me atrevo a leer en un minuto esto porque nos deja mucho, sobre todo el grupo que estamos oyendo hoy, esta reunión. En Egipto llamaban las bibliotecas el tesoro de los remedios del alma. En efecto, en ella se cura la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás. Es decir, no hay ni que expresarlo. Para escribir un artículo científico es necesario llenar 4 requisitos. 1, investigar y haber leído artículos científicos. 2, tener algo nuevo que decir. 3, decirlo bien y claro. Y no decir más de eso, de lo que uno tiene que decir. Es decir, no inventar, no transversar, no mentir, no omitir nunca detalles importantes, pues su omisión podrá ser interpretada como fraude también o plagio científico. La ciencia, las retractaciones, lo relacionado con todas estas, que han llamado tipo de trampa, hay un portal que se llama Retraction Watch, señala que cada año se hace eco más o menos este portal, de 500 a 600 retractaciones de artículos publicados en prestigiosas revistas científicas. Lo que hace que las revistas científicas evidencian, ¿verdad?, diferentes problemas éticos de fraude científico. Esta página es bien interesante y existió una que yo le comenté al doctor Stegemann,
no la volvimos a encontrar, pero tuvo vigencia mucho tiempo, se llama Red Card, tarjeta roja, donde también estudiaban los distintos problemas que se presentaban. Momentico, déjenme arreglar aquí. ¿Qué lleva a esto? A estos datos. Además de la búsqueda de prestigio, y ya lo señaló también el doctor Stegman, en lo económico, el tema de fraude, abre el debate sobre la enorme presión que tienen los investigadores de hoy para publicar, hoy día para publicar, tanto para progresar en su carrera científica como para obtener proyectos y fondos que cubran los gastos de investigación, el mérito, es decir, recurrir inclusive a nuevos proyectos, a financiamiento. Muchas publicaciones en revistas de alto impacto, en resumen, para aumentar su currículum, como también lo señalamos, y buscar pues el éxito, el prestigio, el reconocimiento. Se ha dicho que, y en repetidas ocasiones, la frase de publicar o perecer, y hay frases comunes. Yo les comentaba que traía esto para que ustedes vean, estos son delitos famosos, y casi todos en el área biomédica. Aquí está Susana González, española, pero se desarrolló toda su carrera en Estados Unidos con problemas de cardiología. Y hay varios japoneses con problemas de células madre. Es decir, todos estos señalamientos han sido muy famosos, todos estos casos, y muy nombrados, y están todos reportados de las mentiras en sus publicaciones. Tanto así que uno de ellos, creo que esta Susana, tuvo que retirar aproximadamente 80 trabajos de las publicaciones, y entre ellas en revistas de gran prestigio como Science y Nature. Eso evidencia lo grave que ustedes pueden ver lo que es el problema. Y este es uno de los más nombrados y del siglo XX, perdón. El doctor Hans Eysen era un alemán de origen que trabajó y desarrolló en Inglaterra y en el Instituto de Psiquiatría, y se dice que es uno de los peores escándalos científicos de todos los tiempos. Por supuesto, los problemas éticos o lo hemos entendido como la conducta indebida en investigación, en las publicaciones y en otras prácticas que son inaceptables. En la investigación, en este momento que estamos en los metadatos y en los datos, alterar los datos, los métodos, los resultados, las imágenes que son manipuladas, los cuadros, las estadísticas, es decir, todo eso se entra dentro del fraude científico. En los actores de la publicación, ya lo señaló el doctor Stegman como editores, evaluadores, para la evaluación por pares, los lectores, los transcriptores, los traductores, los árbitros, y por supuesto tenemos que tener muy en cuenta el derecho de autor hasta dónde llega, y hoy que ya lo vamos a ver con la ciencia abierta cómo está. Este es nuestro sistema que siempre ponemos para tener una idea de ese proceso que es continuo. El talento humano que produce y genera la investigación, las publicaciones, que es donde se divulga, y el Internet, que nos ha permitido que esto pase a tener acceso, y es lo que ha permitido el acceso abierto a la ciencia abierta o el Open Journal, con el caso de las revistas de esta. Por supuesto, siempre bajo el lema trabaja, finaliza y publica, que siempre se ha señalado. Es decir, aquello que se investiga debe ser reportado, debe ser publicado. El conocimiento es acumulativo, es cambiante, dinámico, transferible, inagotable, puede ser tangible o intangible. Es explícito y es tangible cuando está en las publicaciones. Por eso la importancia de la investigación que se reporta en las publicaciones. La publicación es lo más evidente que puede transmitir lo que se ha investigado. Por supuesto, siempre verificable. Y hablar de este tipo de información y de conocimiento es hablar de educación, de promoción, es hablar de publicaciones, es de transferir toda esta información desde la histórica hasta la información más reciente que podamos tener. Asistimos entonces, y lo hemos visto, y estos dos años son evidentes, a una sacudida tecnológica
que nos ha obligado la ciencia para la ciencia abierta, la ciencia para la sociedad, los datos abiertos, las revistas abiertas. Entonces, esta sacudida ha impactado, y por supuesto ha impactado toda la vida, y ha impactado la vida común de los seres humanos, y ha impactado a las revistas, a la sociedad, al conocimiento, a la forma de acceder, de distribuir, de dar, de revisar, de evaluar, es decir, todas las etapas del conocimiento y de la vida del hombre ha sido impactada. Ya importa más tener la foto, tener el momento, todo estamos metidos. ¿Y quién es esto? Internet. Internet entonces es el que nos ha permitido entrar. Por eso se habla que la universidad del futuro es tecnología. Es decir, hay cambios muy fuertes. El 80% de la educación superior se ha señalado que será en línea, y vean que ya lo estamos asistiendo a ello. La pandemia nos ha empujado más pronto de lo que pensaron los filósofos y los pensadores. Entonces, estas funciones de este ecosistema del conocimiento radica básicamente en tres, y como dice el doctor Stegemann, no hay mucho tiempo para explicar, pero es la construcción de conocimiento que está en la investigación, la diseminación de ese conocimiento y el uso y aplicación de ese conocimiento. Bien a través de cualquiera de las publicaciones, de los medios y de los soportes, bien sea soporte físico o a través de línea. La ciencia abierta, entonces, está asociada a la libertad de publicar, de acceder, de usar, de citar, de referir la ciencia. Es decir, y eso ya veremos por qué llegamos a la ciencia abierta. Hay 4 universidades en la Asociación de Bibliotecas Universitarias ha expresado en Inglaterra, estas son que los cambios en la forma de hacer y acceder al conocimiento, y sobre todo el financiamiento, que vivimos y asistimos a esta sacudida, y que la datificación, el dato de la ciencia, que incluye tendencias en el acceso abierto, la ciencia abierta, la minería de datos, la inteligencia artificial, las humanidades digitales, las redes sociales de contenido académico, todo eso son cambios grandes y complejos a los que estamos asistiendo. Entonces hay un aprendizaje, una docencia, una investigación basada en esta tecnológica que nos va dando, que por supuesto nos habla de esa brecha que cada vez se está dando más. El informe de UNESCO lo traje y lo cito simplemente para señalarle que ellos desde el 2015 y después el 2020 volvieron a hacer otro informe, nos están llamando la atención sobre estos cambios tecnológicos. Vamos aquí a los factores que nos llevan a estas revistas depredadoras y otras variantes. La ciencia es muy buena, muy positiva, nos ha sido muy beneficiosa mucho, pero es un caldo de cultivo, es un momento, es decir, es una situación que puede también ver muchos otros elementos que hay que trabajar, supervisar, y allí se presenta, es decir, en la parte oscura, vamos a llamarlo así, las revistas depredadoras y todas se dan en la parte oscura de esta ciencia abierta. Políticas académicas e institucionales, en las que se señalaron programas de estímulo al investigador, el cual han sido en muchas partes muy mal llevados, y se premia más la cantidad de publicaciones que la calidad de las publicaciones. El exigir las publicaciones en los doctorados, en las maestrías, y esto hace que muchas veces se cometan delitos para poder cumplir con estos requisitos. Los arbitrajes, la política de arbitraje, no solo en las revistas, en lo que llamamos nosotros literatura gris, en las tesis, en los trabajos de ascenso. ¿Por qué? Porque estas políticas de arbitraje no son lo rigurosas que deberían ser. Hay una endogamia, seguimos como viéndonos hacia adentro, nombrando árbitros internos y no evaluando la ciencia de una manera externa, que entren árbitros de fuera para que nos permitan. Y el otro elemento que también atenta contra las revistas depredadoras es el factor de impacto. El caso de que se ha estado discutiendo, está en este momento la reunión DORA que se realizó en San Francisco, donde el factor de impacto deje de aplicarse a los autores y solo sea válido para las revistas. El factor de popularidad, el índice de citaciones, el
la Web of Science, y el Citation Report, el reporte de citaciones de autores, es decir, el número de cita de los autores. Aquí vemos en esta reunión más de 600 personas y más de 300 entidades estuvieron discutiendo sobre el por qué no darle factor de impacto al autor, sino a las revistas. ¿Qué empuja el aumento del número de revistas académicas? Nos ha llevado a que cada vez tenemos más problemas éticos en las publicaciones. El publicar por publicar, el publicar o perecer, el conflicto que se le crea a los investigadores, a los estudiantes, a los profesores, a los académicos. El sistema de evaluación académico que tenemos, que es imperfecto, por supuesto, y que ha ido mejorando, pero que en todos los países de América Latina y en nuestro país muy grave, que el sistema de evaluación académica sigue teniendo muchos aspectos negativos. El factor de impacto, por supuesto, el índice H para los autores, las métricas, el número de artículos y publicaciones como indicadores de productividad científica. Entonces, esto es lo que más vale para los programas como el PPI, el PEI. Entonces, a mayor número de productividad, o yo tengo mayores trabajos, eso trae los trabajos, los que llamamos por salami, que el mismo trabajo se repite, se cambia medio el título, pero sigue siendo como la misma repetición. La baja calidad de los arbitrajes no reconocido. El arbitraje es un arma de doble filo. Yo siempre lo he comentado con el doctor Stegemann. ¿Por qué es un arma de doble filo? Porque si bien sirve y lo pagamos, entonces resulta que el pago puede ser también un problema, porque usted está pagando a los árbitros y se sienten con, vamos a llamar la ética de aprobar eso, o el beneficio de aprobar esos trabajos, no es la idea. Entonces, allí hay que revisar muy bien lo que consideramos el pago de o no remunerado del arbitraje, o el reconocimiento de ese arbitraje. Es decir, ahí estamos todavía y se está discutiendo a nivel internacional, porque aquí no siquiera no lo pagamos, muchas veces no se paga el reconocimiento y se recargan los mismos árbitros. Debemos tener banco de árbitros para eso. Y la ciencia abierta, que por supuesto es una ciencia para el acceso a todo, para vernos y ser vistos, es decir, ver lo que escriben los demás, vernos nosotros y ser vistos por toda la comunidad con libre acceso a ese conocimiento. Son de todas las publicaciones en línea. Entonces aquí tenemos que los árbitros no deben estar esperando. El pago del arbitraje es un arma de doble filo, tiene ventajas si se pagara, pero también tiene desventajas si se paga, y no pueden ser amigos ni enemigos. El árbitro es un individuo que tiene que tener una honestidad enorme y ver si el trabajo vale la pena que se publique o no. Y no tampoco quedarse callado porque es un error de parte de él. No. Arbitrar o revisar a todo este elemento, es decir, ser autor, ser editor. Ese árbitro tiene que haber pasado por esta serie de elementos de haber sido autor, de ser editor, de ser árbitro, normas para autores, criterios para ese arbitraje. Ya esto algo nos señaló el doctor Stegemann. Entonces, aquí están, esto nos lleva a los indicadores, que es cómo se mide la productividad científica de las universidades, y mucho tiene que ver la productividad de sus profesores a través de los números de trabajos publicados, que insisto, debería ser calidad de los trabajos publicados. En muchas universidades no le preguntan a usted cuántos trabajos publicados tiene, cuál es de sus trabajos publicados, cuál considera usted que es el de mayor aporte, cuál es el mejor. Esa sería la idea de los trabajos. Entonces, la ciencia abierta, este movimiento, su objetivo, como se dice, es darle libertad, acceso al conocimiento a los ciudadanos, a los investigadores. La ciencia abierta es la difusión del conocimiento científico de manera amplia, posible, libre para todo, accesible, en línea, recuperable, sin costo para el usuario, pero por supuesto ahí también hay un límite de a cuánto se está pagando hoy en día, cuánto pagan las revistas, cuánto paga el autor de esas publicaciones. Allí también hay un tema de discusión que pudiéramos abrir más adelante. El movimiento de acceso abierto comienza a finales de las décadas de los 90. Su principal objetivo era promover el acceso libre a la producción científica, muy beneficioso, pero también ha complicado y ha facilitado cambios en el acceso, uso, arbitraje y visibilidad de las publicaciones que deben ser discutidas. Entonces, la idea ha sido muy bueno, pero tiene, como le digo, todavía puntos oscuros,
como se le ha señalado a muchos autores. El movimiento de acceso abierto, ahí está, perdón que ahí repetí. Ajá, me estoy devolviendo, perdón. Ajá. Bueno, déjeme aquí. En este proceso de la ciencia abierta ha sido un componente muy importante, una creación, un desarrollo, los repositorios, que han permitido a sobre todo a las universidades, a los institutos académicos, mostrar y poner a disposición de todo el material. Aquello que llamamos literatura gris, que era tan cerrado, las tesis como resguardadas. Esto ha abierto enormemente el poder y se está revisando mucha de la parte tecnológica para mejorarlo. Por ejemplo, les doy un caso, en Europa hay un repositorio que tiene 11 millones de tesis de grado de la mayoría de las universidades europeas. Entonces, es un negocio, sí, las publicaciones son un negocio, es una mafia, es un negocio enorme, por eso es que también tenemos grandes problemas, grandes consorcios. 6 grandes editoriales, 5 de ellas privadas con fines de lucro, controlan todo el mundo, el 50% de las publicaciones científicas indizadas, obteniendo un margen de ganancia del 40%. Es decir, es una mafia y es un negocio enorme el caso de las publicaciones. Estas grandes empresas editoriales imponen criterios, reglas de juego, valores determinadas por ellos. Aquí tienen, por ejemplo, la tendencia reciente de las políticas científicas de ciencia abierta para las universidades. Ya esto está señalado, registrado por Claxo. Y el derecho de autor, el Creative Commons, para también resguardar el derecho de estos autores que publican en ciencia abierta. Hay cambios en la revista, el DOI, que es una numeración para identificar cada artículo, cada documento que va a estar en línea. Este institucional, el RIGOL, que es la institución, en este caso la universidad tendría un número, el ORCID, que es el de los investigadores, y por supuesto los tradicionales, el ISSN, etc. Entre el 2000 y el 2010 se retractaron aproximadamente 742 artículos de lengua inglesa por fraude científico. Entre el 0,2 y el 0,2 de las publicaciones incluidas en PubMed son fraudulentas. Entonces, eso les da a ustedes una idea de que están presentes. Estos son los índices que más utilizamos y, por supuesto, a los que tenemos acceso. ¿Por qué hacemos indización de nuestra revista? Bueno, es lo que nos permite ver en esos índices qué contienen, cuáles son sus contenidos, llegar a ellos por autor, por título, por materia, por DOI, por ORCID. Y en el caso de Scopus, que es un gran índice, el que casi todas las universidades citan, existen aproximadamente allí 300.000 revistas y 35.000 revistas arbitradas bien, es decir, que demuestran. Y de ello, 9 millones de investigadores que publican aproximadamente 2 millones de artículos al año. Es decir, que cuando vemos ese mundo, hay 12.000 a 14.000 revistas indizadas de universidades que no entran en estos índices internacionales, que las tienen las universidades, no participan, no entran, no están señaladas por estos índices internacionales. Entonces, la infodemia, la sindemia, el articulismo, que es la inflamación de artículos denominados, el fraude científico, el plagio y otras variantes, están dándose tiempo en este lado oscuro ya venían de antes, pero ahora hay como un caldo propicio, como les decía, en el lado oscuro del acceso abierto. Las revistas predadoras, secuestradoras, espurias, falsas, como se les han dado montones de nombres, donde entran una serie de características que dañan y se dañan, porque ya lo vamos a ver, editoriales para libros, tesis, revistas, es decir, hay una práctica espuria, como le dicen los españoles, una práctica depredadora, casas editoriales, congresos falsos, reuniones falsas, cursos, que usted se inscribe, pasa la tarjeta, paga y esto es mentira, son engañados y todo eso pasa en línea. Y por supuesto, la presión por publicar es como el elemento más retante que insta a instalar la comunidad académica, ascenso, los premios, el escenario servido pues para este caldo, la irrupción de las revistas depredadoras. Cobran
son solicitadas, altos honorarios, pero ustedes no tienen idea, a veces hay personas que han pagado $1.500, $11.000, vi un caso de que les publiquen algún material. No arbitrada, no revisada, sin revisión por pares, aspecto vital, por supuesto, de identidad de la publicación, de legitimarla, de darle calidad de contenido. Entonces, muchas de estas, o la gran mayoría de las revistas depredadas no tienen esto. ¿Por qué tenemos esto aquí? Por dos cosas. El DOAC, que es el directorio, y sin embargo allí se encuentran revistas depredadas, es un directorio que nos permite buscar mejores revistas que estén en condiciones de recibir artículos y que no vamos a perder nuestro tiempo con publicar en algo falso donde no está. Eso es importante tener. Y aquí sencillamente quería señalarle que 4 países, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Holanda, son los 4 países que consideran como el mayor número de revistas más citadas. Es decir, son los dueños, los editores de las 20 revistas más citadas. Entonces, en estas revistas depredadoras hay muchas definiciones, pero básicamente se caracterizan por información falsa o distorsionante, desviación de las buenas prácticas editoriales y de publicación, falta de transparencia, recurren a métodos agresivos e indiscriminados y se valen de otras revistas para publicar ciencia. Es decir, por eso se llaman, hasta les han dicho, son violadoras, violentan, secuestran, se montan en otra revista y se agarran su ISSN, y quiero que lo veamos con un ejemplo. Aumento de las revistas depredadoras, aumento de edición de revistas, mucha información tienen estas revistas, alto volumen de retractaciones, gran producción de artículos, una cantidad de artículos que ponen en la portada y se llevan a veces 10, 20 artículos que tiene cada número de estructura y cambios en las revistas de las publicaciones, y hablan de los mega journals, son como grandes revistas que tienen una periodicidad muy variable, pero que también tienen grandes números de revistas. Vamos por problema de tiempo. ¿A quiénes afecta? Bueno, a autores, a editores, a revistas, a la academia, al jurador, a los criterios, a las instituciones, a todo el sistema, a la ciencia, a la sociedad. Esta revista, así encontré hoy en muchas revistas que dice que así está el mundo de las revistas depredadoras. Vean qué terrible, cómo está afectando a todo el mundo. Miren, el dibujo nos dice mucho de lo que está pasando con estas revistas depredadoras. En todas partes del mundo, la situación de Europa es terrible, España, los países desarrollados tienen problemas con revistas muy importantes. El Reino Unido, por ejemplo, que tiene 270 revistas universitarias, académicas, tienen problemas, han sido depredadas, igual en España. Entonces, esa es la situación. Son usualmente electrónicas, de acceso abierto, no utilizan arbitraje, no hay control de calidad, mala calidad de los procesos editoriales, garantizan inmediatamente publicación y cobran altos costos. En Venezuela, entre otros países de América Latina, el proceso académico no valora la calidad, sino cantidad. Entonces, eso incita. Usualmente, perdón, aquí, calidad, cobran altos costos, no sé qué pasó, pero se me trancó. Ya va. Bájalo. Ajá. Ya voy, permiso, perdón. Pero no corre. No me corre, vamos a... Bueno, déjeme continuar. No sé por qué no siguió corriendo. Quería... Muy grande. Sí, pero es que se puso grande y ahora no sé qué pasó. ¿Qué diapositiva es esa? Esta es... Vamos ya a las revistas depredadoras por aquí. Bueno, vamos a entrar en lo... pero lástima que por aquí no lo... Doctora, si quiere, lo dejo de compartir para que usted lo vuelva a colocar. ¿Le parece? Bueno, ajá.
Ya va. Ya para terminar con el ejemplo venezolano, Ok. vamos Ahora a colóquelo volver. de nuevo. Y lo puede ver mejor así. Pero le doy ahora, no abre. ¿Puede usted por allá? Es que no tengo la presentación. Tiene que Mm. hacerlo usted. Compartir. Ujú. Es que sigue con ese tamaño que no sé. Ah, Algo pues, mire que el tamaño que se puso. sí, Entonces, sí, Está ahí. sí. sí, sí, pero Está ahí. sí, pero es que ellos no la ven. La vemos grande, pues muy grande. Sí, no, y que no me corre, no me avanza. Allí, ajá. Allí mejor. Ajá. Ujú. Hoy sí. Bueno, ahí está este señor con quien empezó las revistas Depredadora, que fue un bibliotecario que se dio cuenta. Y fíjense qué similitud, qué cosa tan interesante. Aquí uno de los primeros que se dieron cuenta de las revistas depredadas venezolanas fueron los que manejan los repositorios de las universidades. Empezaron a darse cuenta que algo estaba pasando en las revistas. Esto de los mega journal, que se los expliqué, estuvimos conversando, es el caso de Open, el caso de la revista Plus One. Son grandes revistas y tienen, por supuesto, las tratan de imitar. Cuando uno se mete en internet y las mira, tienen muchas revistas dentro de esa revista y por supuesto le ofrecen a usted muchas cosas. Vamos a avanzar por el problema del tiempo. Fíjense el caso del caso de Sainz. Sainz aquí lo traje porque denunció que 24 dominios de revistas fueron en Inglaterra, fueron tomados las revistas. Son generalmente de origen asiático, hacia China, todos estos países, en Filipinas trabajan mucho, pero cobran a través de banca norteamericana, que es otra cosa que nos vemos. Le piden a usted la tarjeta Visa o cual, no sé cuánta, tal tarjeta, cualquier tarjeta que permita y después que pagan. Por supuesto, fíjense que lo que decíamos aquí, que se movimiento Open Access. Esta revista han echado el momento de la abertura, del acceso para darse. Los primeros nos engañan, así como un anzuelo, nos tiran el anzuelo para darnos, decirle, bueno, le invitamos a que usted publique su trabajo, una maravilla. Hay correos electrónicos que le ofrecemos publicar, le hacen seguimiento, que es interesante, le hacen seguimiento a las universidades, a profesores y a profesores de alto nivel y de bajo nivel y de estudiantes de doctorado. Bases de datos de personas que están terminando los posgrados para llamarles la atención de que les pueden ayudar a terminar su trabajo. Es decir, son muy hábiles en ese anzuelo que lanzan. Y por supuesto, le envían un correo al parte cual parte y que les ofrecen publicarle en poco tiempo. Solicitan los artículos, amplitud de variedad de temas, tienen todo lo que ustedes se pueden imaginar para publicar. Son procesos editoriales no transparentes, hay errores, errata, uno los ve, los faltas de ortografía, mal diseño, se no seguido. Aquí en el caso de Venezuela, y para caer en nuestras pocas revistas, nos permite el tiempo ver una o dos nada más, encontramos, vean cómo viene la baja de la productividad. Y esa baja más o menos está desde el año 14 y por supuesto la comisión evaluadora que teníamos anteriormente, que murió en el 2009, para dar, ni tenemos el acceso al caso de Cielo, que era una base de datos latinoamericana donde entraban nuestras revistas, no está funcionando tampoco. Ahora ACEREME está haciendo grandes esfuerzos para reactivarla. Y por supuesto, su identificación tiene inconsistencia en el cual
anuncia el factor de impacto es irreal, es falso, lo que dice, tenemos tal factor de impacto, es mentira, la política mal editorial definida, no aparece en el DOC generalmente, sin embargo, nos hemos encontrado, yo me encontré que hay varias revistas que aparecen en el DOC y están depredadas, han sido o son depredadoras. Es decir, porque ahí están los dos. Hay una que se monta en la revista y hay otra que se exhibe como una revista, pero es falsa y entonces usted cae en ella. Es decir, eso hablamos de las que depredan y las depredadoras y las secuestradas. El ISSN y el depósito legal es inexistente o es falso o usan el de otra revista. Vean en este mapa de densidad de autores que índices internacionales de mucho prestigio. No es posible que un autor tenga en un año 9 trabajos. Tendría que quién sabe cuánto trabajar. En este mapa y encontramos casi todos los nombres son orientales, son de los países chinos, filipinos, japoneses, hindúes, es decir, y allí abundan esto. En la ciencia biomédica es la ciencia más afectada por el área de las revistas depredadoras y estos índices están siendo afectados por estas revistas. Desde PubMed. PubMed ha encontrado problemas muy serios, Scopus, todo el índice donde está el área biomédica. Se evidencia una ciencia en riesgo, entonces, hay revistas venezolanas depredadas, secuestradas, enfermedad silenciosa, y llamamos la atención sobre eso. Y por eso nos gustó mucho cuando nos llamó la academia y después con ustedes, porque queremos llamar la atención sobre el daño que está ocasionando esto y el problema ético. Y la gente cae tan tontamente porque lo engañan, le dicen, le dan todas las facilidades. Aquí está nuestra depredada, Tribuna fue depredado lo que nos hicieron, vamos a llamarlo así, fue su dominio, no, se quisieron tomar nuestro dominio, esto ha pasado mucho, muchas revistas. La primera que tuvimos noticia fue la de Facultad de Ingeniería, está Interciencia, la revista de Anales de Nutrición, Artículos de Nutrición, perdón, Casmera, es decir, estas revistas del Zulia, es decir, estas fueron nuestras primeras revistas depredadas. Investigación clínica, revista técnica de la Facultad de Ingeniería, revista de la Facultad de Agronomía de la UCB, la Casmera de la Facultad de Medicina del Zulia, revista de la Facultad de Ingeniería UCB, Nutrición, Archivo Latinoamericano de Nutrición e Interciencia. Hay otras que hemos ido encontrando y por eso le doy las gracias y aquí lo aprovecho a nombrar a Germán Cardoso Martínez. Este muchacho ha estado pendiente y está revisando los repositorios de las universidades venezolanas. Aquí tienen las revistas. Y quiero detenerme, aquí está el caso de Alan, Archivo Latinoamericano de Nutrición. Fíjense que en esta revista, Archivos Latinoamericanos de Nutrición, fue impresionante porque la página web de una le llevaba a la otra. Fíjense que abajo está http Alan Journal y es la propia de la revista, Alan Revista Org, y fíjense cómo se montan y le encuentra usted la por CCN, todo igual. Casmera igual, pasó con ella, en investigación clínica, pasó. Y aquí tenemos el caso de Interciencia. Fíjense que ella se dan cuenta y miren lo que pasa. Es depredada, ve cómo el primer lugar analizamos varias métricas, organizamos y empezamos a revisar qué pasaba con y encontramos 4 aspectos bien interesantes. Fíjense, como la intercienciajournal.com, pero es el mismo ISSN, lo encontramos, está en el directorio de revista, está en COPE, que es un instituto bien interesante, es un comité de ética de publicaciones periódicas en Estados Unidos y que revisa todo eso. Y también la revista la encontramos que estaba señalada como que había sido violentada. En Scopus apareció también. Por eso es que la misma revista, y fíjense que para ello la WWE Internacional, ¿verdad? Ciencia de la violación que se hizo de esta revista de Interciencia. Esta organización que está aquí, Predatory Publication,
el publishing, nos permite ayudarnos a buscar, a indagar sobre las revistas depredadas. Esto es generalmente esa revista falsa, pero ella se representa a ella misma y a la otra revista donde está montada. Este fue el secuestro nuestro, que fue el secuestro de dominio. Todas estas revistas fueron pues falsas. Si ustedes ven, ven los números que han sido depredados, hay unos 10, 12 artículos montados en ella de origen filipino, de otras nacionalidades, y uno no se da cuenta porque al principio está igualito como viene siendo la revista, y después casi vamos a llamarla después de la mitad de la tabla de contenido, empieza a formar parte de la tabla de contenido estos artículos falsos. Perdón, Consuelo, falta mucho de tu conferencia. No, ya terminamos. Ah, sí. Quiero mostrarle esto. Estos son instituciones que depredan, que las hemos ya localizado como depredan. Esto de todas maneras les puede llegar. Por supuesto, esta es una editorial que se llama Editorial Académica Española. En la central ya hemos visto trabajos de ascenso publicados por esta editorial y es mentira, es falsa, cobra muy caro y hacen los trabajos muy mal hechos. Es una empresa alemana, filipina, japonesa, española. Esta editorial americana, por supuesto, hay muchas otras más. Y lo que sí quisiera ver, fíjate, es el comité, que a veces poco no lo nombran, este comité COPE, el Comité de Ética de Publicaciones, que es interesante que lo conozcamos. Ahí van a quedarles allí todas las instituciones de revistas, fíjese, Nature, British Medical, todos tienen un comité de ética para sus artículos y sus publicaciones. Y estos son organizaciones internacionales que se ocupan, el Comité de Publicaciones de Ética, el COPE que acabo de nombrar, el Research Integrity, el World, que es el Consejo de Editores Médicos, y por supuesto las recomendaciones que se hacen. Aquí los tenemos, y aquí ya un grupo europeo sacó un libro sobre la ciencia y las nuevas tecnologías, conducta para la investigación y los proyectos financiados. La ciencia está en riesgo, señores. Es una situación nunca antes vivida. Nunca publique, y les recomendamos en estas revistas depredadoras, hay que identificarla, hay que tomar posición frente a ella. Hay una serie de recomendaciones, no las voy a leer, pero les quedan para todo, porque sabemos que están los estudiantes de la maestría para que las revisen y las vean, y sabemos que tienen una tesis que también están abordando la ética en las publicaciones. Las revistas depredadoras son un problema global y creciente, contaminan a todos los dominios de la ciencia y genera una falsa ciencia. Así que, bueno, gracias por habernos invitado, y me llamó la atención y se los traje. Y en sí mismo se llama Fundación Bioética UCB. Tiene el UCB, y este UCB es de Católica Valencia, España. Es una fundación bioética que se llama Fundación Bioética UCB y es de la Universidad de Valencia, España. Entonces, estas cosas hay que tener muchas veces cuidado. Y aquí está un grupo de revisores y de revistas que están trabajando justamente en eso. Tienen un grupo para tratar el problema de las revistas depredadoras. Bueno, muchísimas gracias, y esperamos que más adelante podamos seguir trabajando este tema que es tan amplio, como lo dijo el doctor Stegemann, muy amplio, muy ambicioso, pero muy importante, y que hasta grandes investigadores han caído en estas revistas depredadas. Gracias. Y gracias al doctor Stegemann por estar siempre con nosotros. Gracias, Gladys. Vamos a, excelentes ambas conferencias, realmente. Yo creo que a todos los mensajes del chat, todos hablan sobre eso, ¿no? Estas van a quedar, se van a poner en YouTube después de estas conferencias, y se pueden volver a ver para cualquiera que esté interesado en ver esto con más calma. Pero queremos tener un pequeño espacio de preguntas y respuestas, eso sí, preguntas breves. Entonces, el que
hacer alguna pregunta, por favor, abra su micrófono y realice la pregunta. Podría también poner la manito, abrir su cámara y poner la manito para darle la palabra. Alicia Ponte. Tiene la palabra, Alicia. La doctora Alicia Ponte. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y gracias a Consuelo y por esta maravillosa par de charlas que lo dejan abismado, a pesar de que uno más o menos conoce cómo está la situación. Tengo muchísimas preguntas, pero me voy a concentrar en dos cosas que quizás son importantes. En relación sobre todo al Open Access, que como vemos es una herramienta maravillosa, pero también tiene sus riesgos. Por ejemplo, Frontiers y por ejemplo MDPI están en este momento pensando no en pagarle a los revisores, sino en darles bonos para que en el futuro, cuando quieran publicar, entonces puedan disminuir el costo final de sus propias publicaciones una vez que acepten los artículos. Me gustaría saber la opinión de usted en relación a este. Yo creo que cambia un poquito la perspectiva, lo que estaban conversando acerca del pago directo. Y eso unido al hecho de que existen muchas veces revisores que son utilizados muchas veces por las revistas y es agotador. Puede haber 3 artículos por mes que uno tiene que evaluar durante el año y eso realmente es agotador porque es un trabajo que si te lo tomas con interés, pues va a afectar la situación. Eso con respecto al Open Access como tal. Y con respecto al hecho de las depredadoras, de los publicadores, muchas veces la misma información, realmente me cuesta mucho entender cuál es el poder que te da el publicar la misma información muchas veces. No lo logro entender, además de que por supuesto la situación de fraude de las depredadoras, eso sí lo entiendo, pero de parte del autor no lo comprendo, entonces a lo mejor ustedes me pueden ilustrar un poco qué significa eso y muchas gracias. ¿Quién quiere? Si el doctor Stegen me quiere. Ajá. Creo que va dirigido a los... ¿Dónde estoy parado ya? Aquí, un momentico, un momentico. Aquí lo oímos, doctor. Sí, se oye. Sí, perfecto. Sí. Bueno, gracias, Alicia, por tus preguntas. El tema de pagar o no pagar a los revisores, un tema larguísimo, ¿no? Larguísimo. Cualquier revisor con quien ustedes hablan va a tener comentarios muy, muy distintos. En principio, en líneas generales, para uno ser revisor de revistas como Nature, por ejemplo, Science, o el British Medical Journal, Lancet, esto es un honor que esa gente lo llame a uno y le pida a uno que revise los manuscritos que alguien está enviando. Pero recuerdo muy bien un artículo que salió una vez en Lancet. Un caballero que por muchos años fue revisor en esas revistas, manda a la británica, ¿no? Manda una carta a la revista que renunciaba a ser revisor de Lancet. ¿Por qué? Porque estaba harto de corregir errores ortográficos de los manuscritos que le estaban enviando. Y creo que es uno de los principales castigos para cualquier revisor de manuscritos el tener que corregir errores ortográficos simplemente porque la revista o el autor de un manuscrito no se esmera en conseguir un corrector de lenguaje, un corrector de prueba. Claro, yo en este momento tengo 3 artículos para revisar, para monitorear, y lo que es más incómodo todavía, le fijan a uno unos plazos tremendos. Me dan 3 días para revisar un artículo y uno tiene otras cosas que hacer, no solo revisar artículos, ¿no? El otro problema, el otro extremo, es la persona que acepta revisar un manuscrito
un mes, 2 meses, 3 meses, y la revista paralizada, no se puede mover, no puede salir a circular. El director de la revista está confiando que es el revisor. Y al final el revisor no hace nada, no queda sino que el manuscrito, quitárselo y pasárselo a otro revisor y se repite el mismo proceso. Esas son grandes fallas en el proceso. Hay muchos otros ejemplos, pero en líneas generales quisiera repetir, es un honor. Que si se paga o no se paga, bueno, en principio no se debería pagar, por lo mismo, porque es un honor, debería ser un honor ser revisor de una revista. Bueno, por el otro punto de la duplicidad, el motivo en la trampa, en la seducción con las revistas, estas secuestradoras, es por el vicio que tenemos, sobre todo aquí en Venezuela y en muchos países también, que lo valoran a uno por la cantidad de publicaciones. Entonces, si yo soy integrante, mal docente de una institución académica, que son sobre todo las académicas, y me van a ver mi currículum en cualquier competencia, concurso de cargos, cantidad de publicaciones que tengo, cualquier medio vale, como en la guerra, cualquier medio vale. Entonces, uno sabe que existen esas revistas. En esas revistas aparece uno, es en el índice, nadie se fija en la calidad del contenido de ese manuscrito e inmediatamente uno lo incorpora en su currículum personal en la lista de las publicaciones hechas. Y sé de casos muy concretos en hospitales para la residencia de medicina interna basado en este sistema. Y el otro de los aspirantes a ese mismo cargo fue decente, fue correcto, presentó únicamente trabajo de calidad y fue relegado. No entró en el cargo al cual estaba aspirando. Son muchas desviaciones esto. No quiero alargarme, probablemente hay otras preguntas todavía. Pero es el motivo, Alicia, de que es el seducir a los autores para que rápidamente consigan cantidad de publicaciones en revistas cualesquiera que sean, afirman que están etizadas, afirman que son arbitradas, pero no es cierto, o lo hacen mediocremente. Yo le agregaría, doctor, Gracias. le agregaría que hemos visto, Alicia, que en estos países, sobre todo China, asiáticos, tienen mucha necesidad de publicar, hay pocas revistas y entonces eso es una forma y les dan mucha propaganda, mucha promoción para que publiquen en estas revistas. Fíjense cómo Interciencia aparece Interciencia en Journal y la hacen ver como una revista latinoamericana y una revista ficticia. Se montaron en una revista y allí le guindan, le cuelgan, le introducen estos artículos. Y están con el mismo ISSN, con la misma numeración y por supuesto aparecen, como dice el doctor, y están en los índices. El problema es bien. Se dejó de oír. Consuelo, se te dejó de oír en este momento. Porque apagó el micrófono. Sí. Pero bueno, ya estaba, creo que estaba terminando ya. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Buenas noches, profesora. Yo quisiera preguntar algo. ¿Cómo no? Adelante. Elizabeth Angulo, profesora en la Universidad de Carabobo. Mi inquietud es muy grande porque yo soy muy nueva en publicación y tengo un perrito por aquí que me está molestando. Mi pregunta es la siguiente: en un trabajo científico grande donde se logra un resultado óptimo, una investigación original, he tenido el caso de que esas publicaciones de posgrado, antes de que se termine, las personas que revisan los manuscritos previos, los preliminares, han sacado publicaciones previas solo porque son revisores, se toman el texto, se toman el trabajo, se toman la idea y resulta que de repente aparecen unos manuscritos personales refiriendo el tema en cuestión del trabajo sin que sean parte
de la investigación ni parte del trabajo en sí, solamente que han sido tal vez jurados, han sido tal vez revisores, pero no porque es para la publicación, sino porque de alguna manera les llegó el trabajo y se han tomado esa atribución. ¿Qué se debe hacer? Porque en el caso particular, pues pienso que incluso el trabajo sin haber sido terminado, habían publicaciones preliminares, incluso una publicación en un libro universitario donde se presentaban aparentemente dos autores, el tutor y el autor de la tesis, y se alega que solamente se permitía un autor, entonces el tutor asumió la autoría. Esa es mi inquietud. Bueno, yo puedo señalar algunas cosas. Mire, en una ocasión a mí me tocó lo vi, es que abunda mucho en las universidades, y sobre todo los tutores y los tutores de doctorado. Y no vayan a creer que solo en Venezuela, pasa en muchos países. En el caso de México, el CONACYT ha hecho denuncias enormes de ese tipo de cómo el tutor se toma la tesis como que si fuera de él, o en el caso de otros revisores, como se señala allí. Lo que sí hay que tener en cuenta en este caso es que, primeramente, quiénes van en esa publicación, si es el tutor y el autor, y por supuesto el autor, allí hay una lucha siempre de si el tutor tiene más sobre esa investigación, porque muchos alumnos se incorporan a la investigación y a la investigación están dando. Es decir, son estudiantes que vienen de doctorado, de maestría, se incorporan a una línea de trabajo y investigan. Por supuesto, les dan una parte de su trabajo, pero son parte de un proyecto muy grande. Entonces hay que ver cuál es el dominio, el proyecto y el dominio de ese proyecto, y qué parte de ese proyecto de verdad tienen acceso. Después, lo que les decía, yo he visto y lo he vivido y lo vivimos, y eso fue dos casos legales que se vieron en la Facultad de Humanidades, de cómo el tutor publicó previamente el trabajo. Resultados preliminares de lo que se estaba presentando. Y eso fue demandado, y demandó el estudiante. Casi nunca los estudiantes, pero en este caso el estudiante demandó porque él tenía evidencia y tenía cómo probar de que él había hecho todas esas investigaciones y que estaban escritas por él y que se les había dado al tutor. Hay casos de ese tipo. Es decir, eso abunda en todas las universidades, no vayan a creer que es solo... Y el otro caso que tenemos, que no lo has nombrado, es la calidad de los evaluadores. Muchas veces se nombran personas que no tienen la competencia para evaluar ese trabajo. Y sin embargo, se nombra como árbitro. Yo digo que una de las tareas más difíciles es el arbitraje. Entonces, estos individuos no tienen la competencia y no reúnen. Entonces, de repente, yo lo llevé en un momento dado a SOVAC como problema. ¿Cómo es posible? No, como digo, ni amigo ni enemigo, pero no puede ser que tenga conflictos de interés una persona que no sabe de esa área y es nombrada. O porque tenga un ascenso superior, pero no es del área de competencia, no es del área temática de competencia. Eso lo hemos visto. Entonces, yo creo que ese es un punto que tenemos que ponerle muy el ojo, y mucha organización y mucha sistematización y control a los jurados y a los arbitrajes que se están haciendo. No sé si el doctor Stegemann quiere... Sí, claro, y si me lo permite, ¿no? Amiga Elizabeth, usted misma lo dijo, que está empezando en este mundo, ¿no? Este es un mundo muy particular, y sobre todo aquí en Venezuela. Vamos a ser locales en esto, vamos a ser locales, y las irregularidades que hay en Venezuela, porque es donde uno empieza publicando. En principio, en esta actividad de publicación científica, todo está normalizado. Hay normas para todo. Pero hay normas absolutamente elementales que usted debe consultar cuando tiene una revista o una publicación en la mano, esa o sea electrónica. Las normas para el autor de esa revista, el árbitro de esa revista
y el perfil de esa revista. Cualquier revista, impresa o electrónica, en algún punto debe definir características, qué tipo de material está recibiendo, si aparece, etcétera, etcétera. Por otro lado, no hay dogmas, y es lo que confunde a muchas personas, que es algo así como obligatorio. Obligatorio no es nada, y ciencia en ningún caso puede ser obligatoria. La ciencia obligatoria es un bretel, entonces paraliza la actividad, pero tiene que haber creatividad y tiene que haber una disciplina. Así como hay disciplina para sentarse a una mesa a comer, para entrar a una casa, para hacer una visita, hay una disciplina. Eso por una parte. Por la otra, yo les sugiero también, así como hay las normas para el autor, las normas para los árbitros, hay dos, y lo citamos, lo citó la profesora Consuelo y también la bibliografía que yo coloco, hay en el mundo biomédico por lo menos, pero en otras actividades, áreas también, dos herramientas, dos instituciones. La Asociación Mundial de Editores de Revistas Biomédicas, que tiene una página especial, se actualiza permanentemente, y la Asociación Mundial de Editores de Revistas Biomédicas, particularmente dirigida a las revistas biomédicas de los países del tercer mundo y los países en desarrollo. Ambas tienen su documento traducido al español y ahí está prácticamente resumida y recogida toda la disciplina relacionada con esta actividad. De ahí en adelante uno lo que tiene que hacer es familiarizarse, pero léase esos documentos, bien sea que vaya a publicar o simplemente va a beneficiarse del contenido de las revistas científicas. Si no ha leído ese documento, le va a costar mucho progresar. Y esos dos instrumentos, esas dos herramientas permanentemente son actualizadas, permanentemente se busca la perfección. Usted misma debe buscar siempre la perfección, sea ambiciosa, busque las mejores revistas y si va a publicar, trate de colocar su manuscrito en la mejor revista en el área en la cual usted se desenvuelve. ¿Qué puede pasar? Que los árbitros de esa revista le rechacen su manuscrito. Si los árbitros fueron buenos, y en una revista buena depende de la calidad de los árbitros, si los árbitros fueron buenos, ellos tienen la obligación de ser pedagógicos. Le van a dar consejos, le van a corregir su artículo. Ok, usted corrige el artículo en función de lo que ellos dicen y baja una revista de un nivel quizás un poco no tan exigente y seguro que consigue la publicación de su material. Eso como norma general. Vladi. Buenas tardes, quería pedir la palabra, por favor. ¿Cómo no? Sí, mucho Muchísimas gusto, gracias, Mauricio. profesor. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Mauricio Sáenz, del repositorio Saber UCB. Quería hacer una pequeña acotación con respecto también que debemos apoyar a los editores de las revistas. En este sentido lo digo porque cuando pasó uno de los casos de una de las revistas que mencionó la profesora Consuelo, era esta persona, este editor, no sabía qué hacer. Tengo la revista que ha sido objeto de clonación, ha sido depredada, como lo quieran llamar, y no estaba claro en qué paso seguir. Es importante que hagan la denuncia, que hay una ley de delitos informáticos, se debe hacer, no solamente la denuncia a través de ellos, se debe hacer por todos los canales posibles, a través de redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y exponer lo que está pasando para que no sigan cayendo otros autores o escritores en esta trampa, ¿no? De hecho, una de esas revistas, uno de los autores, que era también creo que era un japonés, consiguió uno de nuestros correos y nos escribió reclamándonos que él había pagado $400 por publicar en una de esas revistas. Y lamentablemente no era la revista original, era una revista montada que había estado en un servidor, creo que en Filipinas o en Seychelles, y no hay forma de manera de responderles, pues. Entonces es importante hacer este acompañamiento a todos los editores también. Gracias. Es importante, qué bueno que, y lo dije, ustedes nos ayudan mucho desde el repositorio y es la única forma de orientar a los editores. Miren, hay situaciones, se le han presentado a profesores, editores de revistas, que les han ofrecido, no digo la cifra, pero N número de moneda, de dólares, para que les permitan en su revista publicar trabajo.
Ahí están llegando, así mismo. Y nosotros, por ejemplo, reclamamos el caso el nombre de tribunal investigador, y este señor nos contestó que ellos que en China no tenían tomado el dominio y que ellos lo iban a poner apiu tribunalinvestigador.com. Bueno, pero si es que eso nosotros lo tenemos, estamos comprado, eso responde a un convenio que ya hicimos, pero que allá no, que ellos lo podían usar, ¿no? Ustedes no pueden usar ese dominio. Menos mal que ahí tenemos un abogado en Apio, Leonel, nos ayudó mucho en resolver esa situación. Pero esto se está presentando en lo que dice Mauricio. Y en el caso de Saber Ula y Saber de Zulia, son los que nos hemos mantenido al tanto con esto que está pasando con la revista. Y después el reclamo viene hacia acá y nosotros no tenemos nada que se le puede responder. Aquí tenemos... paga porque Perdón, José, que tenemos ya, estamos sobre la hora y hay otra persona que quiere intervenir de la Escuela de Enfermería, pero no aparece el nombre propio, no sé, pero adelante. Hola, buenas noches. Es la profesora Maribel Osorio de la Escuela de Enfermería. Ah, es la directora de la escuela. Sí. Buenas noches. ¿Cómo está, profesores? Profesora Consuelo y profesor Stigman. Los quiero felicitar por esta conferencia de muy alto nivel y una conferencia muy necesaria en estos tiempos que nos pone en cuenta de un grave problema que necesita ser evidenciado en todos los ámbitos académicos. Y le digo así, profesora, porque sé del caso de varios amigos académicos que inclusive a mí también me ha llegado el correo de la editorial española. Ellos se dedican a leer tu artículo y te dicen, he leído su artículo que está publicado en la revista tal, me parece muy interesante, y te hacen una serie de solicitudes para publicar artículos o de la tesis doctoral. Por lo menos los amigos académicos que le comento no sabían nada de que este es un grupo depredador. Son amigos de otras universidades. De manera pues que yo creo muy necesario, profesores, que esta labor que están haciendo ustedes se extienda hasta otros ámbitos académicos, hasta otras universidades, porque es necesario desenmascarar a estos grupos que atentan contra lo que es la investigación científica. Un abrazo, los felicito. Bueno, aquí, profesora, cuente con nosotros para continuar apoyándola y colaborando en la actividad editorial, tanto para la profesora Consuelo como para la profesora Stigman. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Tenemos otra mano alzada, rapidito, creo que la profesora Padrón. Marisa, adelante. Sí, simplemente quería aportar que en el área de bioética de la investigación, este es un tema que ha llamado la atención. Cada año se les pide a los estudiantes que revisen los fraudes científicos que han ocurrido para ir teniendo eso actualizado. Y tenemos en este momento en desarrollo 2 trabajos de grado. Uno, el que mencionó la profesora Consuelo, que es tratar de hacer una guía para los árbitros para que hagan una evaluación bioética de los trabajos. Y hay otra en donde, porque el doctor Stigman, de algo bien interesante, cree que algunos autores desconocen los aspectos bioéticos en los que pueden estar cayendo, y entonces esa tesis trata va a tratar de evidenciar eso en algunos investigadores, y se les va a dar situaciones donde ellos van a decidir si son correctas, no es que si sean correctas o no, si ellos estarían de acuerdo o no, de manera que los tendremos informados, cuidado si no invitados como jurados para esos trabajos de grado, para seguir estrechando esos lazos. Gracias, buenas noches. Gracias, Marisa. Bueno, creo que ya hemos agotado las manitos levantadas. Bueno, no me queda más que expresarles el inmenso agradecimiento del Senado por estas magníficas conferencias que han despertado muchísimo interés. El chat está lleno de mensajes diciendo que les parece interesantísimos los temas, que da lástima que se esté acabando la sesión. Pero bueno, obviamente, como les decía, vamos a dejar estas conferencias montadas en YouTube para que cualquiera quiera volver a
oírlas y bueno, puede ser que, digamos, en un futuro no tan lejano, pues podamos tener otra oportunidad para abordar este tema o un tema que tenga una relación. Antes de cerrar, Gladys, me gustaría sobre todo por lo que presentó Mauricio de Saber UCB, sí preocupa, pero lamentablemente no tenemos sitio en Venezuela donde uno acudir. Hay algunas cosas, uno puede señalar, denunciar, pero nosotros las experiencias que hemos tenido con la revista de la Facultad de borraron y Ingeniería, me sacaron. Sí, con la revista de la Facultad de Ingeniería, yo le con escribo, la revista de con Interciencia, con todas estas revistas, no hemos recibido el apoyo necesario. Ok, la profesora Sonia creo que está pidiendo la palabra. Profesora Hecker, adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy sumamente agradecida al doctor Stegman y a Consuelo por esa maravillosa sesión que han tenido hoy y quería felicitarlos y hacer la observación que toda persona que esté enseñando en una universidad, que esté dirigiendo un laboratorio y que tenga estudiantes, tiene que tener la conciencia que él tiene que enseñarle a los estudiantes, primero que todo, la honestidad para poder trabajar en esto. Si la persona que los está formando no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Así es. Ahí es donde nace todo. Gracias, profesora Hecker. Quería decirle que ella fue alumna nuestra en los cursos del Senadi, así que nos llena de mucho orgullo pues tenerla también como asistente a esta reunión. Bueno, por cuestiones de tiempo yo creo que tenemos que cerrar, pero yo creo que ese último punto es muy importante. Yo creo que la educación es algo muy necesario y yo tenía una pregunta que no hice porque obviamente quería darle más bien oportunidad a las personas que están presentes, pero era eso, el factor educativo. Si será que en la formación de los investigadores, no solamente aquí en Venezuela, sino en todo el mundo, en algún momento se les enseña sobre esto, sobre la ética de la investigación y de la publicación. Pues me imagino que sí. Y me llama mucho la atención los japoneses, que son tan circunspectos y tan, tienen como unas bases morales muy profundas, pues sean de las personas que más delitos tienen en las publicaciones. Me llama la atención esto. Pero bueno. Pero hay más competitividad y eso los hace, sí, eso los hace caer en estos errores. Pero yo creo que por lo menos lo que a uno le compete, como decía la profesora Hecker, es que toda la gente que trabaja en esta área dedique tiempo no solamente a una formación científica, sino también a una formación ética para desarrollarse adecuadamente en su campo. Entonces, bueno, quería nuevamente agradecer. Yo creo que este es un tema que ha despertado muchísimo interés. De verdad que yo lo había oído anteriormente de parte de ustedes y dije, no, esto tenemos que sacarlo en Horizontes del Senado, porque es algo que Horizontes de Bioética, porque es algo de verdad que es una información muy importante para que todas las personas que están en esta área la conozcan. Y bueno, queremos pues dar las gracias pues, por todo ese tiempo que nos dedicaron y como decía la profesora Maritza, que esto sea un comienzo de una relación más constante del Centro Nacional de Bioética con ustedes, porque somos personas que están trabajando en campos muy afines. Entonces, bueno, gracias a todas las personas que se han unido hoy a nuestra... levantaron una manito. Ajá, Susana y Gladys levantaron una. Bueno, vamos a darle un momentito. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad y contenta de ver a la profesora Consuelo porque ella fue mi madrina de graduación en la época. Encantada de verla, de verdad. Rapidito, lo que quiero preguntar es lo siguiente. El ciudadano común, ¿no? El de a pie, el que no está en lo que es el área científica, ¿cómo puede evitar caer en el fraude? Es decir, si quiere realizar una consulta de alguna revista o de un artículo que le llame la atención, ¿cómo hacer o cómo detectar o no caer en esos fraudes? Muchísimas gracias. El oficial que se fue con su comandante dijo que dañaste su vehículo. Adelante. Doctora Consuelo, ¿quiere contestar? Es que hay ruido de algunos... Susana, encantada de verte, no te he visto en pantalla, pero okay. Sí. Miren,
esa es fíjense que hablamos cuando nombramos de las epidemias y todo esto que está la infodemia. Cantidad, con el COVID pasó y hay datos interesantísimos. La cantidad de información falsa y es enorme y la gente lo pasa en los WhatsApp y lo pasa a otro y lo pasa a otra red y son mentiras y aumento. Es más, en estos días hubo un baile de tango, ustedes lo vieron, lo voy a poner el ejemplo para que vean que no solo la revista, un baile de tango y decía que eran 2 venezolanos de no sé qué pueblo y están bailando en Buenos Aires. 5 o 4 días después salió que la pareja eran italianos, el baile fue grabado en Italia y era falso, es decir, son mentiras. Entonces, el ciudadano común ahora tiene mucho más peligro de caer en mentiras, de caer en noticias falsas, en los que llaman, todo eso falso. Entonces, hay que tomar medidas también para que, igual en Facebook, entonces, para que esas cosas no se aclare, el que pueda decir, esto es mentira y esto, la verdad es que ahí hay medida y te entiendo perfectamente, Susana. Esto está pasando mucho con los Twitter, con los WhatsApp, con la Facebook, con todas las redes sociales. No sé si la profesora Isis Messer quería algo. La vemos por ahí en la pantalla. Sí. No, chica, estaba disfrutando de esa exposición del doctor Stegemann y de Consuelo. La verdad, bueno, habíamos escuchado algo parcialmente en la academia, pero yo creo que la presentación de hoy fue como, no sé, más cercana, la sentí. Y por supuesto que la disfruté muchísimo, muchísimo. Los felicito a ellos y nos felicitamos nosotros también.